aquí en su programa de Ama de ti mismo, y en esta tarde platicando con el doctor Guillermo referente a lo que son los cálculos renales, que es muy importante conocer causas, motivos y consecuencias que pueden presentarse en un momento dado. Usted nos atiende oportunamente con nuestros invitados, en este caso con el doctor Guillermo, que está con nosotros aquí en su programa de Ama de ti mismo. ¿Vamos? Y así es, amigas y amigos, hoy vamos a iniciar tu programa Ama de ti mismo, y en esta tarde nos acompaña nuestro amigo el doctor Guillermo Domínguez. Él es urólogo, a quien le damos la bienvenida. Doctor Guillermo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a su auditorio, saludos a ustedes. Gracias, doctor. Doctor, hablar acerca de los tratamientos que existen en los cálculos y bueno, también qué tipos de cálculos existen. Bien, tenemos que en varias partes de nuestro organismo podemos hacer cálculos. Así existen cálculos biliares, los que se acumulan en la vesícula biliar. También tenemos cálculos en los conductos salivales, y lo que nos ocupa a nosotros son los cálculos urinarios. Podemos formar cálculos en los riñones. Muchos de estos cálculos, al desprenderse y pasar por el uréter, van a producir un cólico renoureteral, que ya habíamos comentado, que es uno de los dolores más intensos que existen. También podemos encontrar cálculos en la vesícula y también cálculos en la próstata. Y además en la uretra, o sea, en el conducto de salida de la vejiga, también podemos encontrar cálculos que se puedan formar ahí, que serían cálculos primarios, o cálculos que vengan de la vejiga y se atoren en la uretra, que también es una urgencia. Habrá pacientes que puedan tener cálculos, los llamados coraliformes, que forman un molde de las cavidades del riñón y a veces no tienen ningún síntoma. Se descubren accidentalmente en un ultrasonido un ultrasonido o una radiografía tomada. Entonces se llaman cálculos no sospechados, ¿no? Pero cuando se encuentra una imagen en una radiografía o se observa imagen de cálculo en un ultrasonido, pues hay que empezar a estudiarlos. Nos mencionaba, doctor, acerca del tipo de cálculos. ¿Podríamos decir que dentro de los tratamientos quizás hay cálculos que se puedan operar, cálculos que no se puedan operar? Exacto. Hay cálculos, hay dos tipos de tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Hablando en específico de cálculos renales, hay cálculos, por ejemplo, un cálculo pequeño que esté enclavado en el riñón y que no dé ningún síntoma y no produzca infección, pues podemos dejarlo bajo vigilancia. Ahora, un cálculo que produzca dolor o infección o deterioro de la función renal, hay que tratarlo, ¿no? Ahora, lo más conocido, porque es el que produce mayor sintomatología dolorosa, es el cálculo renoureteral, un cálculo que se desprende del riñón, pasa por las vías urinarias, obstruye el uréter y produce un dolor de gran intensidad. Ese cálculo, en ese caso, la urgencia es quitar el dolor. Ya habíamos comentado que es el tercer dolor en intensidad de los que afectan al ser humano. Entonces es una urgencia controlar el dolor. Y su médico les va a administrar de preferencia medicamentos intravenosos de gran potencia, puede utilizar métodos anestésicos. Lo importante es controlar el dolor. Ahora, de los cálculos ureterales que estamos mencionando, sabemos que estadísticamente el 80% de estos cálculos van a lograr pasar por el uréter y llegar a la vejiga. Al llegar a la vejiga, la uretra es de calibre más amplio y habitualmente estos cálculos son expulsados espontáneamente. Entonces, el manejo médico aquí es controlar el dolor y administrar algunos medicamentos que favorezcan la eliminación del cálculo, así como mucho líquido, ejercicio, etc. Ahora, los cálculos que sean de un tamaño grande, que
no puedan pasar por el uréter, son los cálculos que tenemos que operar. O un cálculo de cualquier tamaño que esté en alguna parte del uréter y pase un mes sin que lo puedan expulsar, también es quirúrgico. O también cuando se asocia un cálculo con infección, esa es una indicación quirúrgica de urgencia. Otro caso es cuando se presente una anuria obstructiva, o sea que un paciente tenga un solo riñón funcionando y ese riñón se obstruya con un cálculo. Puede ser un paciente que haya nacido con un solo riñón, que tenga un riñón atrofiado por algún motivo, infección, o que haya donado un riñón. Entonces, si se presenta un cálculo en el único riñón que le funciona, eso puede desencadenar una insuficiencia renal, y en ese caso es una indicación quirúrgica de urgencia. Sí, es bueno, platicando con el doctor Guillermo Domínguez, el urólogo está con nosotros en esta tarde, aquí en su programa de Llámate a ti mismo. ¿Existen algunos tipos de cálculos renales, doctor? Cálculos renales, sí, dependiendo de la sustancia de la que estén formadas. Los más comunes, los más conocidos son los cálculos de calcio. Viendo una radiografía nosotros podemos inferir la composición del cálculo. Así vemos que los más opacos, con una densidad semejante al hueso, son los cálculos de calcio, sobre todo de fosfato de calcio. Después vienen los cálculos de oxalato, que además son los más frecuentes, tienen una apariencia espiculada, como si fueran estrellas. Después cálculos poco opacos, que son los de struvita, cálculos de infección. Y también tenemos cálculos radioopacos. Esos no se ven en una radiografía simple de abdomen, sino se demuestran con estudios en los que utilizamos medios de contraste, como son los cálculos de ácido úrico y los cálculos de cistina. Y también hay una serie de cálculos raros, pero también existen. Amigas y amigos, en esta tarde estamos hablando con nuestro amigo el doctor Guillermo Domínguez. Él es urólogo que le atiende disfunción eréctil, cálculos urinarios, enfermedades y cirugía del riñón, vejiga, próstata y genitales. Precisamente estamos hablando acerca de los tratamientos que hay para los cálculos. Y también, doctor Guillermo, nos surge esta pregunta acerca de los tratamientos, pero para los cálculos vesicales. Bien. Los cálculos vesicales son los que se encuentran en la vejiga. De las causas que tienen esos cálculos, habitualmente se asocian con obstrucción. Es frecuente que los pacientes que tienen obstrucción prostática también puedan engendrar un cálculo en la vejiga. También se pueden asociar con cuerpos extraños, por ejemplo, hilos de sutura, o también con cuerpos extraños como podrían ser sondas vesicales. Hay pacientes que utilizan sondas vesicales durante mucho tiempo o el resto de su vida, y esa sonda actúa como un cuerpo extraño y produce precipitación de cristales que pueden dar origen a la formación de un cálculo. La sintomatología que dan los cálculos vesicales puede ser orinar sangre con el ejercicio. El fin de semana que el paciente esté en su casa, orina claro, no tiene problema. El lunes que se van a trabajar, caminan las calles y empiezan a orinar con sangre. Es un síntoma porque el cálculo rueda en la vejiga, lastima la vejiga y puede sangrar. También otro caso son pacientes que empiezan a orinar y se obstruyen. Entonces pueden seguir orinando si se acuestan, etc. Si cambian de posición, rueda el cálculo y ya no obstruye la vía urinaria. Ahora tenemos otro caso que son los cálculos que pasan por la vejiga y llegan a la uretra. Si son cálculos grandes, a veces no alcanzan a salir y se quedan enclavados en la uretra, y eso pues es una urgencia porque el paciente se obstruye, tiene la vejiga llena de orina y no puede orinar.
Entonces, el médico tiene que ver de qué manera saca el cálculo o le vacía la vejiga al paciente. Entonces, esos son casos también de urgencia. Dolor incoercible o retención urinaria, hay que resolverlos inmediatamente. Doctor, también quizás puede existir alguna contraindicación o para las personas que sufren como diabetes, por ejemplo, ¿se les puede presentar también este tipo de cálculos? Sí, la diabetes en sí no favorece la formación de cálculos, pero sí puede, sobre todo diabetes de mucho tiempo de evolución, pueden desarrollar una vejiga neurogénica que no se vacía completamente, digamos, se va debilitando la vejiga. Y esos pacientes cuando miccionan no vacían completamente la vejiga. Eso los va a predisponer, uno, a infecciones urinarias frecuentes o formación de cálculos. Pues ahí el tratamiento sería tratar el cálculo, que se puede destruir en la vejiga, o si es un cálculo muy grande, una operación en la cual abrimos el abdomen, abrimos la vejiga y extraemos el cálculo. Y también tratar la causa que dio origen al cálculo. Por eso tiene que hacerse un estudio integral de cada paciente. Doctor, en esta ocasión siempre nos damos a la tarea aquí en el programa de Amate de ti mismo con nuestros invitados, sobre todo que hemos difundido constantemente sobre la prevención, doctor, y en ese sentido los cálculos renales hemos visto que también pues niños ya empiezan a padecer este padecimiento. ¿Qué podemos hacer, doctor, como para evitar al público la prevención, que es muy importante? Sabemos que debemos de dejar de consumir ciertos alimentos que son ricos en sales, el abuso de ciertos líquidos, por ejemplo el refresco, el alcohol, pero en este caso, ¿qué podríamos hacer, doctor, para evitar lo que es precisamente los cálculos renales? Bien, estamos en la temporada en que se generan los cálculos renales y eso se producen porque la orina sale muy concentrada. Entonces, en épocas de calor como la que estamos pasando, se les recomienda tomar abundantes líquidos, más que en otra época del año. Necesitamos que la orina salga diluida, eso previene la formación de cálculos. Algunas personas, sobre todo pacientes que ya tienen problemas prostáticos, acostumbran tomar pocos líquidos. Y eso hace que produzcan una orina muy concentrada y eso va a favorecer la formación de cálculos. En este caso, mencionar líquidos, agua natural de preferencia, ¿verdad? Agua natural de preferencia, pero cualquier tipo de líquidos pueden tomar. Hay gente que no tolera tomar agua pura, pero prefieren tomar refresco, agua de sabor, tés. Lo importante es tomar líquidos, abundantes líquidos. En época de calor, gran parte del líquido que tomamos lo sudamos para conservar una temperatura fresca. Entonces necesitamos un aporte extra de líquidos. Por eso, en estas épocas, sí es recomendable tomar más líquidos que en otra época. Exactamente, doctor. Y otro de los puntos importantes que también hemos recalcado, que desafortunadamente a veces cuando ya tenemos el dolor, ya empezamos a sentir los síntomas, sabiendo aún así las causas, pues queremos solucionar el problema de la noche en la mañana, pero esto es un proceso también, lo que hemos mencionado también, no hay que autorrecetarse, siempre es muy importante visitar a algún especialista, y en este caso con el doctor Guillermo Domínguez, que está con nosotros en esta tarde, doctor. Pues eso, invitar a todo el público que siempre, cualquier síntoma, pues acudir inmediatamente con el médico, ¿no? Sí. Ahora, tenemos algunos casos especiales, los pacientes formadores de cálculos. Claro. Se llaman formadores habituales de cálculos, son aquellas personas que hacen cuando menos un cálculo por año. En esos pacientes está indicado hacer un estudio metabólico a ver por qué forman los cálculos. Y ya teniendo un diagnóstico, pues podemos dar un tratamiento preventivo o un tratamiento curativo. Los cálculos pueden tener muchísimas causas, ¿no? Y entonces sí podríamos dar una dieta si hay elevación del ácido úrico, si hay algún problema de paratiroides, también tratar el hiperparatiroidismo, alguna transgresión dietética. Por eso es importante
visitar a su urólogo de confianza, que le va a hacer su historia clínica y va a buscar una causa por la cual esta persona esté formando cálculos y ver la manera de prevenir esa formación de cálculos. La alimentación tiene que ver mucho con el abuso de ciertos ciertos alimentos ricos en sales, por ejemplo. Sí, en algunos, por ejemplo, los cálculos de calcio, pues, el alimento más rico en calcio son los lácteos: leche, queso, crema, mantequilla. Pero, pues, no podemos restringirle la dieta a un paciente hasta no saber la causa. Ahora, una gente que pueda tener elevado el ácido úrico puede hacer cálculos de calcio. O al revés, una gente que coma mucho calcio puede hacer cálculos de ácido úrico. La gente que come mucha carne, ese tipo de proteínas puede aumentar el ácido úrico en la sangre y consecuentemente en orina. Pero, como les decía, hay que hacer un estudio metabólico de cada paciente para poder darle una prevención. Ok, doctor. Bueno, pues interesante este tema que nos comparte con el público sobre los cálculos renales, que es muy importante conocer causas, consecuencias. Y en este caso, doctor, para las personas que nos están escuchando en esta tarde, el doctor Guillermo Domínguez es urólogo que también atiende lo que son infecciones o lo que es la difusión eléctrica, cálculos urinarios también, al igual que también cirugía del riñón, entre otras. Doctor, para las personas que nos están escuchando, ¿dónde lo podemos encontrar para alguna cita, doctor? Bien, yo atiendo en mi consultorio en la colonia Reforma, en la calle de Amapolas, 1529, enfrente del Fobiste, es un pequeño bulevar, y atiendo de lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y por las tardes de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. El teléfono para sacar citas es el 503-03-74. Correcto, doctor, y aparte también problemas de la próstata y genitales. Doctor, bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, estos temas que nos platica y sobre todo que es muy importante conocer. Como sabemos, esta estación tiene una cobertura impresionante, llega a comunidades y rancherías que a veces desafortunadamente pues no tienen los conocimientos, pero la forma que usted lo explicó, bueno, pues más entendible. Doctor, muchísimas gracias y esperemos que en la próxima emisión nos traiga otros temas también interesantes como este, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por compartir esta información y seguir platicando de estos temas. Gracias Muchísimas a ustedes. A usted, doctor, repetimos, está en prolongación de Amapolas 1529, esto es en la colonia Reforma, a 2 calles del Módulo Azul, del Fobiste, y el teléfono 503-03-74. El doctor Guillermo Domínguez, él es urólogo. Muchísimas gracias.